Hola, muy buenas. A ver, en nuestra etapa estudiantil, una de las primeras funciones que vemos y que nos pueden causar cierta extrañeza puede ser, por ejemplo, esa, valor absoluto. ¿Qué significa valor absoluto? ¿O qué estamos haciendo cuando aplicamos un valor absoluto? ¿O qué significa un valor absoluto en sí? Vale, ¿para qué se usa? Vale, el valor absoluto primero voy a decir cómo indicamos nosotros un valor absoluto. Un valor absoluto se puede indicar con dos barras verticales, ¿vale? Es como un paréntesis, pero en vertical. Tiene que ir con dos barras verticales y dentro puede ir un número, ¿vale? Aquí dentro podrá ir algo. Normalmente en un principio aquí dentro pondremos números, pero conforme vayamos avanzando, pues ahí dentro podrán ir expresiones más complejas. Entonces en un principio vamos a ver cómo opera un valor absoluto y qué hace un valor absoluto. Vale. Vamos a suponer que dentro de un valor absoluto ponemos un número. En este caso vamos a poner el número 6. ¿Qué hace el valor absoluto? Bueno, pues un valor absoluto lo que hace es evaluar, ver el número que hay dentro y convertirlo en positivo. Y diréis, si ya está positivo, pues si ya está positivo, se deja igual. O sea, no hace nada. O sea, digamos que no ha hecho nada. Pero si el número que hay dentro hubiese sido negativo, él lo miraría, se daría cuenta de que el número es negativo y lo que haría sería devolverlo en positivo, o sea, nos lo daría en positivo. Qué guay. O sea, un valor absoluto lo que hace es mirar el número que hay dentro y ponerlo siempre en positivo. Si ya está positivo, lo deja igual, pero si estuviese en negativo, lo pondría positivo. O sea, y aquí da igual el número que sea, lo grande que sea, lo pequeño que sea. O sea, si yo pongo, por ejemplo, -3, él lo que va a hacer es mirar el número que hay dentro y ponerlo en positivo. O sea, él me daría un 3. Y si pongo, por ejemplo, el -1500, pues él me daría el 1500. Eso es lo que hace un valor absoluto, coger el número que hay dentro y lo convierte en positivo. Bien, ¿esa es la definición que se da en matemáticas? No, si miráis algún libro en matemáticas, antes de poner, estos serían ejemplos, antes de poner esto, pues os daría una pequeña definición de valor absoluto. Bueno, pues valor absoluto os lo podrían poner así, ¿vale? Os podrían poner como el máximo y entre llaves pueden poner dos expresiones. Lo pueden poner así. ¿Qué significa eso? Bueno, pues tenéis que ver estas dos opciones y elegir el máximo. Pero bueno, al final, con toda esta definición que puede venir en muchos manuales, ¿qué significa un valor absoluto? Pues bueno, el valor absoluto es una función que lo único que va a hacer es ver lo que hay dentro y convertirlo en positivo, ¿vale? Si ya estaba en positivo, lo va a dejar igual, pero si estaba en negativo, lo que va a hacer es ponerlo en positivo. Bueno, eso matemáticamente se podría definir así, pues simplemente quedaros con que el valor absoluto lo que va a hacer es coger el número que hay dentro y lo va a poner en positivo. Pero en sí, ¿qué está calculando un valor absoluto? O sea, ¿qué estoy haciendo yo cuando pongo, por ejemplo, un valor absoluto de 5? Y eso me da 5. ¿Qué significa eso? Mirad, el valor absoluto, en el fondo, es como calcular una distancia. O sea, el valor absoluto es una herramienta que tenemos en matemáticas para poder calcular distancias. ¿Vale? No es la única, hay otras, pero una de ellas sería una herramienta para poder calcular una distancia. ¿Pero qué distancia? Porque aquí solamente hay un número. O sea, si yo pongo valor absoluto de 5, ¿de qué distancia estamos hablando? Pues yo puedo calcular la distancia entre Madrid y Barcelona, pero la distancia 5, ¿qué significa la distancia del 5? Vale, si yo pongo valor absoluto de 5, lo que estoy midiendo es la distancia que hay desde el 5, cuando solamente pongo un número aquí dentro, es medir la distancia que hay desde ese número hasta el origen, hasta el 0. O sea, si yo pongo en la recta real, aquí pongo el 0, pues aquí andaría el 1, por aquí estaría el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, si yo pongo el valor absoluto de 5, lo que estoy midiendo es la distancia que hay desde ese número que está aquí hasta el origen, hasta el 0. Pues hay 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y eso también vale para los negativos? Sí.
Si yo pongo, por ejemplo, el valor absoluto de menos 3, eso me va a dar 3. A ver si es verdad. Pues aquí pongo el 0, por aquí estaría el menos 1, por aquí el menos 2 y por aquí el menos 3. Si yo estoy en el menos 3 y quiero llegar hasta el 0, ¿qué distancia tengo que recorrer? Tengo que recorrer 1, 2 y 3. O sea, lo que os devuelve un valor absoluto es la distancia que hay desde ese número hasta el origen, sin importar el signo, simplemente la unidad que os tenéis que desplazar para llegar al origen. Esto sería en sí, o sea, ¿qué estamos haciendo cuando calculamos un valor absoluto? Es simplemente medir una distancia, medir la distancia que hay desde ese número hasta el origen. La cosa se puede volver un poco más interesante, o sea, puede ser que alguien haga esto. Por ejemplo, eso es. Bien, esto sería una ecuación. Aparece una incógnita, aparecen números, aparece un igual y está encerrada en valor absoluto. Vale, sería una ecuación con valor absoluto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de resolver esa ecuación? Bueno, pues esa x va a ser un número. Lo que pasa es que yo no sé cuánto vale ese número, pero tiene que ser un número que al restarle 3 y luego al hacer el valor absoluto al resultado me tiene que dar 4. O sea, hay que pensar un número que restándole 3, al resultado que salga de la recta le hago el valor absoluto y me tiene que dar 4. Vale, se podría hacer de cabeza y, por ejemplo, si yo pusiera el 10, imaginad que uno dice, ¿podría ser el 10? Bueno, vamos a probar, vamos a cambiar la x por 10, a ver si sale el 10. Bueno, pues si yo cambio la x por 10, pues me va a quedar 10 menos 3. 10 menos 3 son 7. El 7, ¿cuánto da 7? El valor absoluto de 7 es 7. ¿7 es lo mismo que 4? No. O sea que la x no va a ser un 10. Podría ser, por ejemplo, un 7. Vamos a probarlo. Si yo cambio la x por 7, pues fijaros que 7 menos 3 son 4 y 4 en valor absoluto es 4. O sea que sí me va a coincidir con ese. O sea que una de las soluciones sería 4. Fijaros que he dicho una de las soluciones. ¿Por qué? Porque posiblemente haya otra. Bien, ¿cómo se calcula la solución de una ecuación que tenga valor absoluto? Bueno, pues hay varias formas de intentar abordar el problema. Una de ellas yo creo que es la más sencilla. Una de ellas es ignorar el valor absoluto, o sea, quitar el valor absoluto. Yo quito el valor absoluto. Bien, normalmente quitar el valor absoluto tiene un precio. O sea, eso va a implicar que yo haga una cosa. O sea, no puedo quitar el valor absoluto y quedarme tal cual, no. Quitamos el valor absoluto, pero eso me va a obligar a hacer algo. ¿A qué? Bueno, pues en casi todos los libros os dice que se quita el valor absoluto, lo que hay dentro se encierra entre paréntesis, se le pone delante un más y un menos, y aquí se pone igual a lo que ponía en el lado derecho. O sea que en el lado izquierdo vamos a quitar el valor absoluto y vamos a poner un más y un menos, ¿vale? Y ahí tendríamos como dos ecuaciones. Una con el más. Ya sabéis que si yo tengo un paréntesis con un más delante, el paréntesis se puede quitar sin ningún problema y ya se resolvería esta ecuación. Pues se dejaría la x sola y en este caso se pasaría el 3 para la derecha, tengo aquí un menos 3 restando, lo paso para la derecha sumando y me daría 7, que era el número que obtuve antes. Pero también podría haber cogido lo mismo pero con el menos. Si lo cojo con el menos ¿qué va a hacer? Bueno, pues como hay un menos delante de un paréntesis, ahora el menos se afecta. El menos le va a cambiar el signo a la x y al 3. Se va a quedar menos x y más 3. Y aquí el 4 igual. Si yo despejo la x, pues este 3 que está sumando lo paso para acá restando. Y si al 4 le quito 3, se va a quedar 1. Como la x la tengo en negativa, pues lo que voy a hacer es cambiarle el signo a todo y se me va a quedar la x en positivo. O sea que yo tengo dos soluciones. Una 7 y la otra menos 1. A ver si es verdad. El 7 ya lo probé antes y el 7 vi que sí valía. El 7 salía, si a 7 le quito 3 sale 4 y 4 en valor absoluto da 4. Y con el menos 1, porque el menos 1 no lo sacamos al principio. Si yo cambio la x por menos 1, pues me va a salir aquí un menos 1 y un menos 3. Menos 1 y menos 3 son menos 4. ¿Pero qué vale menos 4 en valor absoluto? 4.
O sea que en esta solución, esta ecuación tendría dos soluciones, una es 7 y la otra es menos 1. Bien, en un principio os dije que esta era una forma de hacerlo, o sea, era quitarle el valor absoluto, dentro se queda igual, y se le pone delante un más menos y aquí un 4. Pero se puede hacer, voy a hacer lo mismo, pero de otra manera. O sea, en vez de ponerle un más menos aquí, voy a quitar el más menos de aquí y lo voy a poner en el otro lado. ¿Vale? El efecto va a ser el mismo. ¿Bien? O sea, aquí no va a hacer falta que ponga ningún paréntesis. Y el más menos, en vez de ponerlo aquí delante, lo podéis poner aquí. Ahí es más cómodo. ¿Vale? Y entonces como si tuvierais dos ecuaciones, como antes. Una con el más, una igualada a 4 y la otra igualada a menos 4. La que está igualada a 4 es la que os va a dar 7 y esta es la que os va a dar, si yo paso menos 3 para acá sumando, menos 4 más 3 va a ser menos 1. Normalmente así suele ser más rápido, ¿vale? Porque en vez de cambiar el signo aquí, que tengo varios elementos, solo lo cambio aquí. Bien, pues esto sería una manera de hacer una ecuación con valor absoluto. Bueno, en sucesivos vídeos iré haciendo ecuaciones un poco más interesantes, un poco más entretenidas, pero esta como primer ejemplo supongo que irá bastante bien. Así que ya hasta el siguiente vídeo.